Bueno, y finalmente, Nico, quedó ayer oficializado el gabinete, el futuro gabinete de Alberto Fernández. Ayer, después de las 6 de la tarde, entonces, allí en las oficinas que el futuro presidente tiene en Puerto Madero, se hizo la presentación formal con él sentado, rodeado entonces no solo de los 21 ministros que lo van a acompañar en su gestión, sino también de los distintos secretarios. No hubo mayores sorpresas. El nombre de Martín Guzmán se conoció ayer en horas del mediodía. Estamos hablando de quien va a ser el ministro de Economía. Eso un poco despejó las dudas o la última incógnita importante de la conformación de los distintos ministerios. Y ya con eso entonces después a las 6 de la tarde se fueron conociendo nombres que veníamos manejando. Bueno, estamos con Pablo Romá, que es sociólogo, gracias, para ayudarnos un poquito a analizar este gabinete que, según dijo Alberto Fernández en el día de ayer, contiene al Frente de Todos, ¿no? Como que refleja a todos aquellos que han integrado el Frente de Todos. Sí, yo creo que sí, me parece que eso está plasmado en el gabinete. Creo que las distintas fuerzas que componen el Frente de Todos, la coalición Frente de Todos, están contenidas dentro del gabinete. Digo, me parece que tanto la Cámpora está contenida dentro del gabinete, también la presencia de Sergio Massa en el gabinete, y creo que también, digamos, aquellas personas que responden a Alberto Fernández tienen un rol muy importante, sobre todo me parece en términos administrativos, ¿no? En los cargos que son más administrativos, porque, bueno, es muy importante la confianza y en ese sentido... ¿Te parece que veamos en primera instancia quiénes son parte de lo que sería el gabinete económico, como para ir viendo los nombres y tratar de definir, ¿no? Sobre todo lo que recién decía del tema confianza, tenés a jefe de gabinete y vicejefe de gabinete en, digamos, Cecilia Todesca y Santiago Cafiero, dos personas de muchísima confianza entonces del futuro presidente, y ahí vemos al equipo económico. Bueno, ahí está Matías Culfas en producción, que sonaba también como ministro de Economía. Dicen algunos que va a ser una suerte de ministro de Economía. Martín Guzmán, que sí se queda como ministro de Economía, que tendría como gran objetivo esta negociación con el Fondo Monetario Internacional. Luis Basterra en Agricultura y Miguel Pese, que es un hombre también, a ver, de allí, digo, de estos cuatro. Pese es el que más experiencia en la función pública tiene. Sí, yo creo que de alguna manera ahí se ponen en juego las cuatro variables económicas que va a tener que empezar a enfrentar el gobierno de Alberto Fernández, que una, el tipo de cambio, digamos, ¿no? Hay que ver cómo se maneja el tipo de cambio, digamos, sobre todo el presidente del Banco Central, ahí me parece que va a tener un rol muy importante. Segundo, la cuestión de, bueno, la necesidad de dólares, qué va a pasar con el sector que hoy más dólares genera, que es el campo, la agroindustria. Digamos, me parece que ese es un área sensible. Hay que, sobre todo, no solo en términos económicos, sino también en términos políticos, me parece que ahí, bueno, al estilo Alberto Fernández, ¿no? Mucho diálogo, ayer lo dijo incluso mucho consenso, me parece que sobre todo porque políticamente es un sector muy, muy sensible. Después, me parece que el lugar que tiene Culfas en el área económica, bueno, le da el perfil productivista que me parece que Alberto Fernández está buscando para su gobierno. Y en el caso de Martín Guzmán, bueno, ayer hablaba con unos amigos de La Plata y que lo conocen de chico y bueno, digamos, obviamente no tiene experiencia en la gestión, pero bueno, una persona muy inteligente, digamos que es la mano derecha de Stiglitz para América Latina. Y eso significa una visión muy clara de cuál es el objetivo en la negociación con el Fondo Monetario. Sí, eso expresa, bueno, una negociación, digamos, lo que un poco se viene hablando, ¿no? La negociación que implica la reestructuración de deuda por 2 años, dicen algunos. ¿Dejar de pagar por 2 años? ¿Ese sería el objetivo? Sí, me parece una reestructuración donde en 2 años, digamos, no se pague la deuda, que eso permita darle aire a la economía, que la economía pueda recuperarse e ir, digamos, de alguna manera alcanzando la deuda para poder pagar después. Hoy leía que algunos fondos de inversión, BlackRock y otro fondo hacen una propuesta muy similar, pero con un plazo de 5 años, digamos, ¿no? Me parece que la discusión en términos de la reestructuración de la deuda viene por ahí, digamos, no solo lo que ellos plantean es, bueno, en términos, no el pago de capital, pero sí el pago de intereses, con lo cual ahí ya hay
digamos, un matiz. Habrá que ver cómo es el perfil, digamos, qué perfil tiene Martín Guzmán, pero bueno, todos dicen que es una persona muy inteligente, muy hábil para poder llevar adelante estas negociaciones. En principio, claro, se habla de Guzmán haciéndose cargo de la deuda en cuanto a la negociación y demás, y Culfas con Cecilia Todesca un poco manejar lo que es la economía real o el día a día, y dejar a Guzmán... Por eso se habla como de un equipo económico, un equipo ¿no? entero, Más sí, allá de creo quién va a ser que- ministro de un área o de otra. Me da la sensación de que no hay, digamos, aunque se discute mucho esto, la idea de un superministro, Claro. me Sí. parece que hoy, digamos, la conformación de un equipo puede funcionar porque hoy hay, al menos como está planteado, 4 variables muy importantes Sí. para atacar, y me parece que, bueno, que cada uno de los ministros que ha elegido Alberto Fernández tendrá un objetivo específico dentro de un contexto general, ¿no? Bueno, son muchos. No sé si Sí. tenemos más en placas como para ir analizando las distintas áreas que fueron anunciadas ayer por Alberto Fernández. Ahí tenemos, a ver, ¿quién Bueno, más? ahí Bueno, veíamos. vuelve a aparecer Guzmán en Economía. Sí. Santiago pero Cafiero como jefe de gabinete, como que contabas decíamos. vos. Bueno, obviamente ahí tenemos parte importante. Por un lado Santiago Cafiero y también Guado de Pedro, que digamos un Santiago Cafiero que es del riñón de Alberto Fernández, Sí. del Grupo Callao, y un Guado de Pedro que llega de la mano, por decirlo de una manera, del Instituto Patria, del kirchnerismo, que también supo ser unión en lo que fue el Frente de Todos. Guado de Pedro termina siendo una parte importante de lo que fue finalmente la unión. Bueno, Ginés González García, que Alberto Fernández lo dijo, no tuvo otra opción que volver a llamarlo para la gestión después de muchos años. Y bueno, ahí también decíamos a Matías Sí. Culfa ahí en producción, pero creo que tanto Santiago Cafiero como Guado de Pedro terminan siendo factores importantes en la unión del Frente Bueno, de Todos. de hecho, Pablo, Alberto dijo que Santiago Cafiero de alguna manera es como el presidente en las sombras, ¿no? Del que sería el presidente de la República. Y Guado de Pedro, él destacó su diálogo, ¿no? Su capacidad de diálogo dentro de la política, que también fue la que pudo generar este espacio de unión del Frente de Todos. Sí, fíjate que a Santiago Cafiero lo definió como su alter ego, digamos, ¿no? Creo que más allá de la confianza que tiene personal, y me parece que hay una confianza política muy importante, Sí. porque el jefe de gabinete, digamos, en los hechos es casi el presidente, lleva la agenda del presidente, digamos, quienes hablen con el jefe de gabinete de alguna manera están hablando con el Es presidente. el alter ego del Y presidente, eso es me así. parece Sí. que bueno, que implica una confianza política muy importante digamos, a un chico que tiene 40 años, digamos, ¿no? Con lo cual eso es muy valioso, y me parece que en el caso de Guado de Pedro también, ¿no? Cuando lo define muy cariñosamente, lo presenta muy cariñosamente Alberto Guadito. Fernández, y dice que, bueno, que le rescata características o cualidades políticas que él mismo se reconoce, ¿no? Como el diálogo, el consenso, poder escuchar, y creo que en ese sentido, bueno, Alberto Fernández, Guado de Pedro, digo, más allá de la elección de Alberto Fernández, Guado de Pedro tiene cualidades que trascienden la colocación o la representación mera de un espacio político como podría ser la Cámpora o Cristina Fernández de Claro. Kirchner, ¿no? En el caso de Ginés, bueno, fue un nombre que sonó, dejó de sonar, volvió a sonar. Ella tiene experiencia, de hecho ya fue ministro de Salud, después, bueno, fue de embajadora A de Chile. Pero más allá del tema del aborto, ¿no? Que él es pro aborto y lo dice abiertamente, de la posibilidad de instalar o reinstalar el protocolo de la interrupción voluntaria del embarazo, que bueno, tanta polémica generó en el final del gobierno de Macri, me parece que va a ser muy importante lo que él pueda hacer con medicamentos. De hecho, él fue quien Sí, genéricos. hizo los genéricos, ¿no? La ley de genéricos, que pudo bajar el valor del costo de los medicamentos, y también se habla de esta posibilidad de darle gratuitamente medicamentos a jubilados. Me parece que por ahí va a haber un trabajo muy importante. Sí, también lo ligo un poco a todo lo que ustedes dicen, comparto, y lo ligo un poco también a la cuestión social, digamos, ¿no? Hoy la situación social que deja el presidente Mauricio Macri es muy compleja, digamos, y para resolver la situación social no solo es asistencia social, no solo es la aplicación de la ley de emergencia o la lucha contra el hambre, sino también en términos de la salud. Eso tiene un peso muy importante, y Ginés González García es uno de los sanitaristas más importantes del país, ¿no? Entonces me parece que eso también es un rasgo interesante para pensar el perfil del ministerio. Coincido lo que decís, porque precisamente Ginés González García
decía ayer y antes de ayer, cuando se conocieron sobre todo los datos de la pobreza que dio la UCA del 40,8, Sí. habló Ginés de lo importante que va a ser la salud pública también. Seguro. Porque no solo más gente va a dejar el sistema privado para pasar al público, sino también, bueno, distintas enfermedades que han surgido en los últimos años por la pobreza y muchas ¿Y cómo personas... contenés el sistema Claro, público, ¿cómo que lo te va a contenés? colapsar también? Por eso, digo, él habló de la importancia y marcó de cómo va a intentar atacar en estos meses, que van a ser difíciles en la salud pública, y me parece que por un hombre de experiencia fue un acierto. Sí, yo creo que sí. Bueno, lo dijo Alberto Fernández en la presentación y ya lo había dicho cuando le dan el honoris causa en derecho UBA, sí. a Ginés González García, que no hay tiempo para pruebas, para aprender, porque entiendo que el perfil tiene que ser un perfil más vinculado a la cuestión social y cómo la salud incide en esa cuestión, ¿no? Bueno, ahí tenemos más integrantes del gabinete. Agustín Rossi, que vuelve a Defensa, porque es un ministerio en el que ya estuvo. Daniel Arroyo, que de alguna manera también vuelve a Desarrollo Social, era el vice de Alicia Kirchner. Claudio Moroni, en el Ministerio de Trabajo, que vuelve a ser ministerio, ¿no? De Secretaría sube a ministerio. Y Felipe Solá, que va a Cancillería. Bueno, me parece que en ese lugar, bueno, una persona de confianza como Moroni, ¿no? Pero Alberto Fernández. Sí, Un hubo viejo una conocido, frase, que decía que las únicas dos personas que le traen soluciones, ¿no? Cuando uno le plantea problemas, dijo Alberto Fernández, son Roberto Labaña y Claudio Moroni. Sí, las únicas personas que le traen no una, sino tres alternativas de solución. Bueno, y bueno, Felipe Solá, obviamente, probada su experiencia política, habrá que ver cómo se desempeña Nunca en esa área. Digamos que es un área complicada, sensible, porque más allá de la política también están las cuestiones más institucionales de la carrera, ¿no? Sí. Me parece que ahí hay algunas cuestiones que hacer sensibles más allá de la cuestión política, ¿no? Bueno, y Arroyo, que fue el primero confirmado. Sí, el fue primero el fijo desde el primer momento, desde el día es uno. quien viene más insistiendo con la crisis, con la emergencia alimentaria, digamos, con la cuestión social, y bueno, me parece que se ganó ese lugar, ¿no? Sí, y habló obviamente ya cuando presentaron el plan del hambre. Bueno, seguimos presentando el gabinete, en este caso Marcela Lozardo, que va a Justicia, Mario Meoni a Transporte, Nicolás Trota a Educación y Sabrina Frederick a Seguridad. Bueno, un tema obviamente justicia y seguridad, dos temas obviamente más que importantes, los otros también desde ya, educación, pero son áreas sensibles. Pero son áreas sensibles. Educación también hay que ver qué pasa con la paritaria a nivel nacional, que fue un reclamo permanente de los docentes en estos últimos 4 años cuando dejaron de tener paritaria a nivel nacional y era muy difícil después arreglar a nivel provincial, ¿no? De hecho hubo muchos paros. Totalmente. ¿Qué decir de, digamos, la tarea, decíamos, sensible de la justicia y la seguridad en manos de estas dos mujeres que no son tan conocidas? A ver, Marcela Lozardo trabaja hace mucho tiempo con Alberto, pero no es tan conocida públicamente. Y Sabina Frederick no es realmente conocida, también viene del ámbito académico. Sí, viene del ámbito académico, con estudiando centralmente las fuerzas policiales, digamos, ¿no? O el área de seguridad en general también. Creo que que marca un perfil distinto de lo que viene siendo la política de seguridad en el gobierno de Macri, digamos, ¿no? Me parece que correr un poco el paradigma más punitivista y darle un perfil más social a las fuerzas de seguridad. De todas maneras, un poco lo que charlábamos hoy fuera del aire, creo que es un área muy sensible en términos políticos y me parece que va a tener que tener una tarea muy importante, Sabina Frederick, ¿no? Sí, las dos. Y en justicia, obviamente, ver qué pasa si hay un cambio, ¿no? Que era algo también que impulsaban, sobre todo lo que es la justicia federal. Bueno, aquí tenemos 4 integrantes más. María Elena, ¿no? María Elena. Sí, María Eugenia, perdón. María Eugenia Bielsa, que viene, de Santa Fe, es la hermana de Rafael. En Hábitat y Vivienda, que esto es un nuevo ministerio, ¿no? Es un nuevo ministerio. Gabriel Catopodis, el ex intendente de San Martín, que va a Obras Públicas. Elizabeth Gómez Alcorta, también un nuevo ministerio de Equidad y Mujer. Y Roberto Salvarez, a quien conocemos bastante, porque ha venido muchas veces aquí a C5N en el área de Ciencia y Tecnología, área que conoce ampliamente. Que volvería a ser ahí, claro. ministerio.
Sí, volvería a ser ministerio. Salvarezza fue presidente del CONICET, obviamente tiene mucho conocimiento sobre el área de ciencia y técnica. Bueno, habrá que ver que también de esos digamos, un ministerio como ciencia y técnica depende mucho de la decisión del presidente de cuánto presupuesto asigne o no, digamos, ¿no? Más allá de la política propia y los objetivos propios del ministerio, me parece que son ministerios con las características en las cuales depende mucho de la asignación presupuestaria que tenga. En campaña, Alberto Fernández, no sé si se recuerda que se juntó con varios científicos del CONICET y él habló de la importancia de los científicos, o sea, a ver, a priori es un área importante donde él invertiría, porque habló de cada vez que un científico se va, lo doloroso que es, pero también habrá que ver cuando ingrese al gobierno qué caja tiene en el presupuesto. Sí, porque si vos lo escuchás al presidente Macri también habla muy bien de los científicos, pero el recorte presupuestario ha sido fatal para ese ministerio, digamos. Lo que pasa que y para los becarios y pero para siempre los lo hablamos, es una política de Estado y es una inversión a futuro que muchas veces desde la función pública no se hace porque quieren resultados ya, y esto no tiene resultados ya, son resultados a muy largo plazo. Totalmente. Bueno, ahí tenemos más. Matías Lamens quedó, bueno, a Basterra ya lo habíamos nombrado, por eso no lo nombró. Matías Lamens finalmente se queda con turismo y deporte. Había sonado una jugadora de hockey, Arroyo, ¿no? Arrondo, perdón. Arrondo, Tristán Bauer va a Cultura, de hecho él estuvo en los medios antes, en medios públicos, y Juan Cabandier va al Ministerio de Medio Ambiente. Que vuelve, o sea, que recupera rango de ministerio, era secretaría con Berman y ahora vuelve a recuperar rango de ministerio. A ver, acá digamos, Cabandier viene del Congreso, digamos, no estuvo en la función pública, digamos, específicamente, ¿no? En gestión. Y Lamens también. Lamens también, no es no alguien nuevo. Es su primera, Tristán Bauer no, pero Lamens sí. Lamens es su primera experiencia política, más allá de la campaña a jefe de gobierno de la ciudad, va a ser su primera experiencia. Bueno, me parece también que de esos ministerios que dependen mucho de la asignación presupuestaria que tengan para llevar adelante una política. Obviamente es importante qué política pueda llevar adelante, pero bueno, la asignación presupuestaria es muy fuerte, sobre todo en el ámbito de deporte y bueno, turismo, uno lo podría vincular más al área económica y ver cómo se, digamos, de alguna manera se estructura esa variable. El gobierno actual, el gobierno saliente, digamos, planteó el turismo como una variable económica. Bueno, digamos, ¿no? Ahí vamos a tener que estar muy atentos con este primer discurso que haga seguramente Alberto Fernández, porque recordemos que el presupuesto se ha retrasado, ¿no? Su presentación en el Congreso Nacional, teniendo en cuenta que hay un recambio de gobierno, y quizás allí estén los lineamientos de cómo se va a distribuir o redistribuir, totalmente, ¿no? Me parece las que partidas. la ley de presupuesto va a ser determinante para ver qué presupuestos tiene y a su vez, digamos, la asignación de partidas y de presupuestos define el perfil del gobierno, digamos, ¿no? Ayer habló Alberto Fernández aquí en Minuto 1 sobre todo el presupuesto, que en principio el 18 de diciembre se llevaría a la Cámara Baja, diputados, pero habló del presupuesto, por decir una manera, dibujado que se había mandado el gobierno actual, que es impracticable, así que habrá que ver si se aprueba uno nuevo, si es tiempo, y si no, de extender el actual presupuesto y ver si más adelante se puede llegar a votar y aprobar uno nuevo, ¿no? Es una carrera contra reloj, más allá de la transición, que quizás hubo contacto en algunas áreas, van a tener que ponerse al día en poco tiempo como para poder definirlo. Sí, creo que sí, aparte me parece que no ha trascendido mucha información en términos de lo que realmente deja el gobierno de Macri, cuáles son los números reales, más allá de la presentación que ha hecho el presidente Macri, y bueno, y más allá de los contactos que han tenido quienes han estado a cargo de la transición, pero digo, eso no ha trascendido y no queda bien claro cuáles son esos números, ¿no? Sobre todo pensando en términos de las reservas y bueno, los dólares que hay disponibles para armar ese presupuesto, ¿no? Pablo, gracias. Gracias a ustedes. Muy amable.